Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y en esta ocasión les traigo un video de Project Evo. Y bueno, chicos, esta es la interfaz de inicio, no es la oficial, porque si recordarán en la captura que les había dado en el directo era diferente. Esta es porque es la alfa, es una alfa limitada, tanto todavía en optimización, pero al fin y al cabo ya es jugable. Y la mera verdad, pues bueno, como pueden ver, aquí nos quedamos en el directo que hicimos. De hecho, bueno, vamos a ir probando cosas porque desconocemos cómo funcionan muchas de las cosas que hay en el juego. Pero a primera instancia aún así se mira muy bien el juego. En temas de rendimiento yo lo miro muy bien. Aquí tenemos la zona en la cual se puede construir. De hecho, bueno, les explico. El gabinete es bueno, esa cosa roja donde se almacenan ítems, pero también guardas el Ember, que después lo vamos a ver. Pero miren el tema del arco, puedes cancelar hasta los disparos del arco. Bueno, aquí estamos con Noé, vamos a probar el arco a ver qué tal hace daño, a ver si la mato. Uy, bueno, ya estaba media tocada, pero pues ya le di un buen flechazo y la reventamos. O sea que genial, vamos a ver si la podemos levantar. Vale, aquí está Noé, acaba de derribar a RR y vamos a levantarlo. Entre los dos podemos hacer la animación de levantarlo, no sé si sea más rápido. Después será cuestión de checarlo, a ver si eso acelera, digamos, la manera de curarlo. Y pues bueno, ahí está RR, ya se puso violento, cuidado Noé, aléjate que ya se puso Chucky. Por aquí tenemos un establo de caballos porque aquí es el medio de transporte. La mera verdad, como el mapa pues no es tan pequeño, con el tema de los caballos se facilita mucho moverse, digamos en todos lados. O sea que está súper genial. Y bueno, vamos a ver aquí el tema de la flecha, si la podemos recoger cuando está clavada. No, creo que no, ya nada más se queda ahí y se desaparece, creo. Vamos a un drop, chicos. Como pueden ver, ahí está el humito rojo del drop. Entonces nos vamos a acercar. Aquí hay todavía falta optimización, como les digo. Cuando hay muchos zombies y muchas entidades, de repente bajan los FPS. Pero es muy normal, chicos. Todos los juegos que están en base a alfa, todavía ni siquiera es una beta, sufren de lag porque pues falta optimización con los dispositivos y con todo eso. Entonces es muy normal, chicos. Seamos pacientes, por eso el juego va a salir como por el 2023, pero van a ir puliendo todo esto. Miren, aquí está el drop, todavía no se activa o no sé. Vale, ya le faltan poquitos segundos, me dice Noé. Ya está activado y vamos a andar aquí al pendiente. No sé, aquí es un caos porque aquí hay otro men que está corriendo y aparte tantos zombies. Y mi caballo ya se puso loco, no entró al agua. Vale, ya se abrió el drop, vamos a agarrar las cosas. Vale, uy, se movió esto, me aventó el zombie. Vale, no, ya agarró todo el drop, genial. Deja mi caballo salvaje y ya me agarró mi caballo. No, yo voy corriendo a patín del diablo. Bueno, yo me voy corriendo, traigo mi arco. Y esta Noé agarró todo, no sé ni qué agarró, pero ahorita me lo va a enseñar. Así que bueno, vámonos a la base. Vale, me vienen correteando. Y aquí viene RR, pero viene correteándome este salvaje. Y ahora sí que le voy a esperar a ver con el arco. Vamos a checar a ver si le puedo dar con alguien hostil. Y te reviento, hijo de su madre. Pero ven, el arco aquí sí es muy bueno. Y lo no más. Manches, me rifé la neta, le agarré uno, pero buenísima. Cuidado porque hay alguien con arma ahí grande. Bien, vamos a lootearlo. ¡Soy rico! Vale. Nos subimos a nuestro caballito y vámonos porque hay alguien con arma ahí. Es que ya hay alguien con... Bueno, ya la gente ya está armada, chicos. Solo vamos lento. Veamos lo que sacó del drop esta Noé. Por cierto, sigan su canal de YouTube, es TGDA, bueno, TGDA, ya ven que sube videos de Last también, pero bueno, ella también posiblemente suba algo de contenido de Project Evo, así que pues les invito a que pasen a su canal. Pero miren, aquí sacó cosillas chidas. Bueno, vamos a ampliar la base, chicos. Vamos a ver el tema de la construcción. Y bueno, en lo que voy construyendo les explico. Hay muchas estructuras diferentes que en las no tenemos, que la mera verdad pues van a hacer un cambio para el tema de las bases y todo este rollo. Y bueno, vamos a poner esta planta arriba. Y arriba, bueno, así que en el tercer piso, por así decirlo, vamos a poner unos roof o unos inclinados, ¿vale? Bueno, ya terminamos esta planta, ya la cerramos, están las escaleras. Y ahora sí que vamos a ver el tema de los roof. Así irían estos, que es la zona que vamos a tener como de tiro.
Miren, aquí en las esquinas están estas estructuras. No las encontraba y Noelia, muévele para acá. Yo no sabía, pero bueno, ya vi que hay muchas. Pero miren cómo puedes tener diferentes bloques que te van a permitir, pues esto, construir de manera pues más chida y que las bases queden ahora sí que más, pues no sé, con mejor forma. Pero miren, hay muchos triángulos al revés. Y no, está muy chido, muy chido. Hay unos que son hasta circulares, a ver si luego los ponemos en práctica. Estos gráficos no es lo máximo que el juego va a llegar a tener, chicos. A pesar de ello se mira muy bien. Vean las sombras dinámicas. Voy a ver si me mato de un brinco. Uy, sí, te revientas. Pero viene nada más, se ve el sol, se ve la luna. De hecho, las sombras son dinámicas. Cuando el sol camina, se mueven las sombras. A ver, me van a parar, creo. Pero no sé si me convenga y mejor prefiero morir porque voy a salir con poquita vida. Es el tema. A ver, aquí estamos en la base, chicos. Ya se mejoró a metal algunas estructuras, pero quiero que vean la mesa. Esto es muy similar a Rust, chicos, en tercera persona. Realmente este juego va más inspirado en Rust. No piensen en la, sino véanlo como Rust. Y vean este modo de aprenderte las cosas en modo así, digamos, ordenado con Spear en la mesa. Esto es de Rust, chicos. O sea, es así. Y también si logras encontrarte algún ítem, lo puedes aprender en la mesa de investigación. Pero mira, aquí pues ya tenemos el arco y las flechas. Y pues aquí abajito pues vienen más cosas por aprender, que es pues el hacha de metal. Aquí bueno, está dividido por secciones por comida. Y bueno, también dependiendo el nivel de la mesa te va desbloqueando otras cosas que obviamente pues van a ser mucho mejor, ¿vale? Vamos a aprendernos lo que es el hacha. Y hasta que se me acabe el Spear, yo creo que le voy a dar para abajo. Miren, de una vez este machete. Ese para barrilear vendría, bueno, fenomenal. Miren, esta cosa me la voy a aprender también, que son las balas. Y híjole, ya no me va a alcanzar. Bueno, a ver si conseguimos un poquito más. Vale, quiero que vean el tema de los hornos, chicos. Esto es muy bueno. Los hornos, puedes dividir también las menas. Si dan cuenta, aquí lo voy a dividir entre 4. Más o menos toca como de 400, son 1600, sí, como de 400. Entonces le aprietas aquí, así, en craft, y automáticamente se empieza a dividir en 400 en cada slot para que el horno trabaje lo mejor posible. Ahorita el horno trabaja sin combustible. No sé si esto vaya a ser así o después ya vayan a tener que agregar la manera de agregarle madera. Pero ahorita con ponerle el ítem, cocina. Esta es la mesa de investigación y ahorita vamos a aprendernos algo, muchachos. A ver, vamos a ver por acá. Miren, aquí tenemos lo que es la pechera que se encontró Noé en el drop. Vamos a aprendérnosla porque esto nos va a ayudar como escudo o protección. Pues aquí me pide el Spear, que son 90. Obviamente pues me alcanza. Pero con esta, bueno, vean el ruidito que hace. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene efectos de sonido muy aceptables, muy buenos. Hasta cuando crafteas cosas, la neta está muy chido. Miren, cuando tienes un ítem dentro de las máquinas aparece una cajita arriba. Es el indicador de que hay algo adentro. Igual en los hornos pasa. Cuando acaban de fundir los hornos y ya están apagados, en la parte de arriba aparece una cajita. Eso quiere decir que hay algo que tienes que recoger. O sea que más o menos está bueno. Estoy aquí con RR, venimos a checar a ver qué más sacamos. Vamos a matar a los zombies. Vamos a darles con el arco, que es la manera yo creo que muy efectiva para los zombies. Hay que irle practicando para darles en la cabeza, que es donde hace el mayor daño. Porque puedo darle con el arma, ya traigo la PPS, no sé qué arma sea, como es una Tommy, no sé qué es. Pero la mera verdad, no quiero hacer ruido y no quiero gastar balas. Y con el arco está muy bien porque es muy barato hacer flechas. Solamente con una mena de piedra y un árbol te da un montón de flechas, ¿vale? Vamos a matar esta cosa y nos vamos meneando. Aquí será bueno que luego agregaran el giroscopio, que yo creo que sí lo van a agregar. Pero ahorita por lo mientras, pues vamos a darle así y nos acostumbramos como sea rápido. Miren, aquí hay más zombies. Vamos a matar a esa que está ahí, que es una enfermera. Uy, no, viene corriendo. Cuidado. Uy, no, esa se mueve muy loca. ¡Mátalo! No manches, esta trae escudo y vida. No, ya me está reventando. Ya me dejó muerto. No, me dejó un toque. Uy, esta cosa se abrió. Vale, voy a cambiar mi arma, chicos, a mi arma de fuego. Aquí está y volteamos y la reviento, ¿eh? ¡Muere, salvaje! Uy, no, con esta la reventamos facilísimo, chicos. Pero van, también ella es muy poderosa. Vean nada más todo lo que me dio. Miren, ya sacamos el Ember. Vale. Vamos a curarnos y me voy a ocultar acá. Viene RR para que se lo enseñe. Vente para acá, valedor. Bueno, no sé si sea conveniente porque hice ruido y quiero ahorita curarme. Pero quiero que vean que ya saqué el Ember, chicos. Aquí está, miren. Es esta cosa que tenemos que juntar.
Así que todavía desconozco su uso como tal, pero bueno, vamos a ir desentrañando para qué funciona esta piedra roja. Ya estamos aquí en la base, este es el gabinete, por así decirlo. Voy a almacenar lo que es el Ember aquí arribita, miren. Algo así dice que me va a subir, bueno, creo que le da más fortaleza a mi base, creo, un 110, algo así dice ahí. Pero bueno, vamos a ir acumulando después más de estas piedritas, ¿va? Miren, algo que tiene característico igual que Rust, es que cuando tú mejoras a piedra los suelos, ¿ya viste cómo se mejoran? ¿Qué es lo que pasa cuando tú mejoras en Rust? Si han visto los videos de Rust, cuando mejoran se ve de piedra, pero ¿cómo se ve por abajo? Ahorita lo que van a ver, se ve de madera, o sea, este tiene doble como textura. Entonces vean el techo, se ve de maderita. Y a ver, vamos a mejorar esta escalera, ¿vale? Toda se tapa. Pero vean nada más, el techo queda así como con doble textura. Igualmente aquí abajo, son de piedra, pero tiene como que maderita a la mitad. Estoy colocando esta puerta, pero hay algo interesante, chicos. A pesar de que yo tenga permisos, no puedo ponerle yo code lock a las puertas o un codec. Entonces, esto quiere decir que solamente se lo puede poner el dueño del territorio, no del gabinete. Porque yo ahorita el gabinete es mío, pero aún así no me deja. Cuando uno reclama una zona, es dueño del territorio. Por tal motivo, voy a hacerme yo una base acá, muchachos. A ver, voy a... por cierto, yo tenía un territorio, ¿se acuerdan que inicié en el directo una base? Miren, automáticamente pone el gabinete, ¿ya vieron? Yo tenía un territorio donde había puesto mi primer cubito, donde se vio mi contraseña y eso. Bueno, ese ya lo destruí. Y en el mapita le aprietas olvidar territorio o abandonar territorio. Hay una cuenta regresiva y prácticamente esa zona deja de ser tuya. Ahorita ya esta ya sería mía, ¿ya vieron? Vamos a probar si puedo traerme las mesas que ya están hechas en la otra base. Y vamos a ver si me deja, pero aquí aparentemente me aparece en verde. Y creo que sí va a dejar. No, no va a dejar, vale. Entonces todo lo que esté en la otra base, como es territorio de alguien más, no puedes llevarte las cosas. O sea, ya es de esa base, ¿vale? Para que lo sepan. Lo que les decía de las sombras dinámicas, vean cómo avanza el sol y las sombras se van moviendo conforme va pasando el tiempo. Esto está muy bien logrado. Aprovechando que tenemos una nueva base, ya puse en práctica lo que son estas paredes circulares. Y vamos a colocar una escalera circular. Vean nada más, chicos, vamos a ponerla por acá. Miren, esto se ve muy bien. Obviamente, bueno, aquí hay que romper, si no, no vamos a poder subir. Así que vamos a ver cómo va quedando la base. Pero bien, vean nada más qué chulada. O sea, te va a dar una nueva forma de construcción. A ver, ponemos estas paredes circulares que puede, imagínense una base, no sé cómo después van a, bueno, vamos a poder armar las bases, que esto va a estar súper brutal, muchachos, vean nada más, hay muchos bloques, por así decirlo, y muchas combinaciones que se pueden hacer, pero ahorita por lo mientras, pues vamos a hacerla así media básica. El tema del farmeo, ya vieron los árboles cómo se rompen, ahora vamos a ver la mena de piedra. Lo mismo sería la mena de iron o la de como sulfuro, por así decirlo. Realmente da mucho loot ahorita a las piedras. No sé si esto vaya a ser siempre, pero siento que con poquito que farmees es suficiente. Voy a darles de garrotazos a estos. Estos zombies, si se dan cuenta, la vida la tienen en morado. Son más fuertes que los zombies tradicionales que tienen la vida roja. Esos se mueren con 2 garrotazos y estos son más duros. Así que voy a probar a ver si de manera que me pueda estar moviendo puedo matarlos. Y, o sea, como sea, sus ataques de ellos son lentos. Entonces existe la posibilidad que si no traes arco y no lo tienes aprendido, porque si el arco lo tienes que tener aprendido, obviamente para eso tienes que tener tu mesa de creación, y con Spear pues vas desbloqueando eso. Es muy sencillo también el arco, eso no es complicado, pero bueno, si es con garrote así la armas. Vamos a cazar animales, chicos. Miren lo que me encontré, una manada de ciervos y de venados con cuernos. Así que somos un cazador furtivo. Vean, cuando te sientas se agacha completamente el personaje. O sea, se ponen cunclillas muy bien cuando ya no te mueves. Vamos a darle en la cabeza a ese ciervo. Y, hijo de su madre, se movió. Vale, a ver si le doy. Ahí está, lo reventamos con un headshot. A ver, este de acá, vamos a su primo vamos a darle también. Perfecto. Y bueno, vamos a recoger a ver qué nos... Miren, esos andan haciendo acá acrobacias como si fueran, no sé, de esas de porristas. Se andan encimando los venados. Bueno, esos son, yo creo que pequeños bugs que hay, chicos. Es muy normal. Por cierto, quiero platicarles, no seamos tan exigentes. Hay juegos que llevan muchos, por decir, Last Island no empezó como está ahorita. Last Island lleva 3 años en desarrollo. Este juego lleva muy poquito, es premature, lleva meses apenas. Pero véanme que aún así yo lo veo y está muy bien logrado para ir empezando. La mera verdad me impresiona esto.
Aquí es bien importante los huesos de los animales porque vas a hacer un tipo como pegamento para las armaduras, ya que en Last Island los huesos nadie los pela, pero aquí sí los huesos son muy importantes porque hay muchos crafteos, así que bueno, pues aquí sí hay que recoger todo lo que nos den los animales. Y bueno, pues vamos a craftearnos una pechera de cuero. Como pueden ver, lo que les decía del pegamento es muy importante y eso se hace con huesos. Y obviamente pues la piel sale de los animales que mates, no sé, ahorita pues nada más he visto ciervos, vacas, no he visto otros animales, ya ven que hay leones creo, pero no me los he encontrado. Pero bueno, ya tenemos nuestra primera pechera, de hecho voy a hacer otra de una vez yo creo, para que tenga ahí RR. Y bueno, a ver, vamos a equipárnosla, a ver cómo, ok, miren, ya se mira mi personaje con una cobertura en el pecho acá de cuerito. Yo creo que ya aguanto un poquito más los fregadazos. Miren muchachos, aquí cuando me acerco a esta base, vean cómo empieza a hacer un ruido medio extraño. ¿Sí lo escucharon? Y se ilumina aquí en el mapa arribita, hay un como circulito dorado así con un puntito rojo. Quiere decir que aquí cerca hay Ember, o hay una base que tiene Ember, y creo que es esta, chicos. Porque ahorita me voy a alejar y obviamente se apaga este circulito. Entonces con esto vamos a identificar si esta base se puede raidear y le vamos a sacar el Ember, ¿vale? Y ahorita me voy a alejar y vean cómo se apaga esa cosa de arriba. A ver, me sigo alejando. Vale, ya se apagó, ¿ya vieron? Entonces es la forma de identificar. Y bueno chicos, les voy a dar mi sincera opinión, cómo veo actualmente este juego. Voy a ser muy objetivo y claro acerca de qué es lo que estamos jugando ahorita. Y esto va para las personas que ahorita van a ver esto y lo van a comprar luego con Last Island. No puede ahorita compararse con un juego que lleva más de 3 años en el mercado jugándolo y en desarrollo. Este juego lleva muy poquitos meses y estoy impresionado el nivel de detalle gráfico, el nivel de optimización, y a pesar de que ahorita se están testeando los servidores, porque ahorita pues si se dan cuenta hay mucha lag tal vez en los caballos, que es una movilidad rápida, y obviamente pues esto quiere decir que van bien los desarrolladores. Hay que tener paciencia, quiero que ustedes sean realmente conscientes del trabajo que están haciendo, y realmente yo veo todas las cosas que hay entre más estructuras de bloques, las armas. Obviamente pues bueno, todavía no llegamos al tema de raideos, que espero llegar, que no me raideen, pero bueno, yo le voy a echar ganitas. Pero algo que sí les digo chicos, el tema de gráficos se ve muy bien, la movilidad, las sombras dinámicas. Obviamente vamos a tener paciencia chicos, esto es una alfa, ni siquiera son las betas. El juego posiblemente salga para el 2023, yo no quisiera que lo sacaran en 1 ni en 2 meses, no, que se tarden los meses que se tengan que tardar, pero que nos traigan un juego lo más optimizado. Y ellos están trabajando para que muchos dispositivos de una menor, digamos, potencia en hardware lo puedan jugar. Entonces chicos, yo creo que le vamos a dar esta oportunidad a este juego, vamos a ser pacientes, mientras vamos a seguir jugando estos días que quedan sobre lo que es esta alfa, para seguir más o menos viendo cómo va el juego, que aún así puede que cambien algunas de las características que ya tenemos, porque es muy normal que vayan ajustando. ¿Sabes qué? Esto no nos pareció, vamos a cambiar esta modalidad. Y todo esto, todo lo que ahorita vayamos aprendiendo, no quiere decir que sea totalmente oficial. Tal vez algunas características sí se queden, pero tal vez otras pueda que cambien. Así que enhorabuena, yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los creadores de este proyecto Evo. La mera verdad, hay que tenerle paciencia chicos. Yo sé que muchos están acostumbrados a Last, pero Last Island se va a poner las pilas y se los garantizo. Claro que sí, van a mejorar el juego, pero mientras no controlen el tema de los hackers, eso va a ser algo que siempre le va a pegar a ese juego, porque ese juego por desgracia no trabaja en ello, y la verdad es algo que molesta y mucha gente por eso se ha ido de Last Island. Así que bueno, vamos a esperar pacientemente. Mañana pues vamos a seguir jugando este juego para ver qué más cosas interesantes hay, porque apenas vamos empezando a saber qué es lo que es Proyecto Evo. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo video.